Un galardón grande en los cielos. Mateo capítulo 5 versículos del 13 al 20 dice la santa palabra del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque de cierto os digo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén y amén. Este pasaje que encontramos en Mateo capítulo 5 versículos del 13 al 20 hace parte del gran discurso que conocemos como el Sermón del Monte. Y allí encontramos todos los principios del reino, la ética del reino. Allí conocemos en estos capítulos 5, 6 y 7 que corresponden el Sermón del Monte, todo lo que debemos nosotros entender de cómo es el reino de los cielos en doctrina. Y es importante, muy interesante porque nos enseña todo lo que nosotros como discípulos de Jesucristo debemos tener por cierto en nuestras vidas. Es decir, cada vez debemos de repasar mucho más y más estos tres capítulos, adicional a toda la Biblia, poner mucho énfasis en estos tres capítulos, porque esto nos va moldeando para cada vez más y más parecernos a un verdadero discípulo de Jesucristo y acercarnos más a lo que es Cristo Jesús. Recordemos que estamos en un camino y que vamos hacia allí hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, dice la palabra de Dios. ¿Y quién es ese varón perfecto? Cristo Jesús. Entonces cada vez nuestra vida, nuestro entorno, nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar debe acercarse más a cómo es Jesucristo y dejar a lo que éramos nosotros. Cada día ir abandonando todo lo que éramos nosotros antes de Jesucristo, las cosas que tenemos hoy que no son de Jesucristo y acercarnos más, entonces, repito, a lo que es el Hijo Santo del Dios viviente. Y hace parte del Sermón del Monte y antes de este pasaje están lo que conocemos como las bienaventuranzas. Y es importante que entendamos que las bienaventuranzas, si nos devolvemos, por ejemplo, el versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces miremos que este pasaje que acabamos de leer viene, lo anteceden las bienaventuranzas y nos está preparando para decir que nosotros tenemos unas responsabilidades para cumplir acá. Ya estamos, ya hacemos parte del reino de Dios. Ya estamos nosotros cada vez más, repito, acercándonos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero el estar acercándonos a Jesucristo, eso nos va a generar dificultades en este mundo. Y lo que nos dice las bienaventuranzas, la última de las bienaventuranzas es bienaventurado
sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Pero dice algo, todo esto es ¿por qué? Por causa de seguir el Evangelio, por causa de seguir la palabra de Dios, por causa de someternos, sujetarnos a la voluntad de Dios, obedeciéndole a Él, mas no obedeciéndole al mundo. Y todo lo que digan contra nosotros mintiendo significa que, lógicamente, que muchos querrán desvirtuar lo que nosotros decimos, pero a base de mentiras, diciendo una gran cantidad de engaños. ¿Para qué? Para que la gente tenga confusión y de esta manera buscar avergonzarnos, pero también que las otras personas no se acerquen al Evangelio de Jesucristo. Y eso es normal que suceda, eso es normal que esté pasando. Incluso la palabra de Dios dice que nos gocemos en el versículo 12, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y eso lo debemos de pensar y meditar muy bien. Si nuestro galardón, ¿dónde es nuestro galardón conforme a lo que acabamos de leer? En el cielo. Significa que el galardón no es en la tierra. El galardón es allí delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. No es delante de los hombres de esta sociedad. Nuestro punto de encuentro, de satisfacción y de pleno gozo va a ser allí, al lado de Jesucristo nuestro Señor, no delante de esta sociedad, de este mundo, que va en contravía del Evangelio. Si nosotros logramos asimilar eso, comprenderlo, tenerlo claro, entonces nuestra mirada verdaderamente estará puesta allí en el reino de Dios. Y ponemos la mirada en el reino de Dios cuando ponemos la mirada en la palabra. Y ponemos la mirada en la palabra, ¿para qué? Para obedecerla, para seguir las instrucciones que allí tenemos claramente descritas para aplicarlas en nuestra vida. No es solamente para memorizarlas y para enunciarlas con nuestros labios, sino para ajustar nuestro corazón a la voluntad de Dios, para dejar lo que no corresponde a la voluntad de Dios, dejarlo fuera, echarlo de nuestras vidas y esto, de esta manera, moldearnos nosotros a la voluntad de Dios, o más bien permitir que la palabra de Dios nos moldee a su propia voluntad. Y esto nos va a traer dificultades, claro que sí. Y esto nos va a traer algunos momentos de tristeza en la sociedad. Incluso la palabra de Dios dice que aún podríamos ser perseguidos y muchas personas son perseguidas por sus propias familias porque no comprenden que ahora viven para Dios y no para el mundo. Pero aún así nosotros debemos de perseverar y luchar para estar en la voluntad del Señor. Y por eso dice, terminando este versículo 12, dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y es que es algo realmente que no ha cambiado, es algo que realmente desde siempre ha existido, esa persecución. ¿Esa persecución contra quién? Contra aquellos que quieran hacer la voluntad de Dios, contra aquellos que quieran proclamar, anunciar la voluntad de Dios. Siempre van a tener problemas, siempre habrá dificultades. Y si nosotros nos queremos ajustar a la voluntad de Dios, entonces allí vamos a encontrar nosotros también los mismos problemas, las mismas dificultades. Por eso los invito a que miremos rápidamente Segunda de Crónicas 36, versículos 11 al 16. Dicen la palabra del Señor. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte del Señor. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse al Señor, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa del Señor, la cual había santificado en Jerusalén. Y el Señor Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y no hubo ya remedio. Amén y amén. Este pasaje que nos cuenta la palabra del Señor acerca del reinado de Sedequías
un rey que claramente lo leemos, dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor, que lo desobedeció, que no se humilló delante del Señor, que no escuchó la voz que llegó a él de parte de Dios a través del profeta Jeremías. Y por tanto, él, luego sus sacerdotes, luego sus ministros, todos los que hacían parte de esa realeza, estaban siempre en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra del Señor. Y cuando empezamos a comparar los tiempos, vemos que no es nada distinto a lo que está sucediendo el día de hoy. Los principales líderes, los gobernantes, están en contra de la voluntad de Dios y no quieren escuchar la palabra de Dios y fácilmente se burlan del mensaje que alguien valerosamente se atreva a anunciarles. Alguien que quiera decirles ustedes están obrando en contra de la palabra del Señor, o algo que les diga ustedes están obrando en pecado. La gente se burla cuando ya uno habla de que eso es pecado, porque la naturaleza caída de esta sociedad determina que ya nada es pecado, que ya es depende de donde usted lo mire. Para unos puede ser pecado, para otros no. Y dice, ¿quién determina qué es bueno y qué es malo, qué es pecado y qué no lo es? Nosotros sabemos que es el mismo Dios soberano y todopoderoso el que ha determinado qué es pecado y qué no es pecado. Para eso fue dada la ley y lo hemos aprendido en otras reuniones. La ley nos muestra qué es pecado y la ley la que nos enseña que esto le disgusta a Dios y que debemos devolvernos a Dios, que debemos regresar delante del Señor arrepentidos, confesando nuestras maldades, suplicando misericordia. Y entonces este rey Sedequías se obstinó tanto, tanto, que su corazón se apartó definitivamente del Señor. Pero hay algo que llama bastante la atención y es el versículo 14. Dice, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones. Nuevamente, haciendo el comparativo o qué semejanza tiene con el día de hoy, con nuestros tiempos. Y realmente así ha sido por siempre, todos los tiempos. Es la misericordia de Dios la que nos ha abrigado a nosotros y por eso tanta gratitud de nuestro corazón para Dios, porque nos ha sacado de allí, nos ha dado entendimiento. ¿Qué hacen los pueblos? ¿Qué hacen las naciones? Abominaciones delante de los ojos del Señor. Y tristemente, el pueblo de Israel era el llamado a ser contrarios a lo de las naciones, pero no lo hicieron, sino que se amoldaron a las costumbres paganas y desecharon la palabra del Señor. Se contaminaron ellos y contaminaron la casa del Señor, es decir, todo lo que estaba en torno a la fe que debía ser única y exclusivamente en el Dios Todopoderoso, como dice una y otra vez la Biblia, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para diferenciarlo de los otros dioses, este Dios único y verdadero, a este Dios lo abandonaron ellos. ¿Por qué? Por seguir todas las abominaciones de las naciones. Es lo que sucede, repito, en este tiempo. Se ha abandonado la palabra de Dios, no se quiere escuchar la palabra de Dios. Aquel ministro del Señor que se levanta a proclamar su santa palabra tal como está escrita es rechazado porque el pueblo quiere más fácil, acepta más fácil las abominaciones que vienen del mundo. Y en esto está incluso muchos líderes religiosos. Veían en estos días como personas que son muy celosos, no del Evangelio, son celosos de su religión. Y si alguien les va a hablar del Evangelio de Jesucristo, si alguien les va a hablar de Cristo Jesús como el único Señor y Salvador, cierran la puerta inmediatamente, se turban y no quieren escuchar nada y no quieren que se les hable. Y uno dice, bueno, estas personas, ¿qué les pasa? ¿Por qué no quieren escuchar? Pero esas mismas personas participan de rituales paganos. Entonces miremos cuál es el celo religioso. De rituales paganos donde allí con humos, con fuegos, con tierra, con una gran cantidad de cosas, invocan no sé qué espíritus para que venga la buena suerte durante todo el año, para que sus familias se llenen de buena suerte, para que sus hijos se llenen de buena suerte, de prosperidad. Cosas que vienen del maligno, cosas que son del ocultismo, pero ellos no lo identifican. ¿Por qué? Porque están encerrados en una religión tradicional.
y no quieren abrir sus ojos para entender la palabra de Dios. Por eso ellos están siguiendo las abominaciones de las naciones. Por eso ellos están totalmente enceguecidos y no pueden comprender que hay un llamado celestial. Y por eso cuando alguien se les acerca con el evangelio de la verdad, ¿qué hacen? Lo rechazan. Y eso es lo que dice este pasaje de Sedequías. Dice, y contaminando la casa del Señor, la cual había santificado en Jerusalén, versículo 15. Y el Señor, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque tenía misericordia de su pueblo. Y es que cuando el Señor envía mensajeros con la palabra, con la Biblia, ¿qué es lo que está teniendo el Señor? Misericordia. Misericordia porque sin la palabra de Dios no podremos llegar al reino de los cielos. Es que el único camino es Cristo Jesús. Cristo, el verbo se hizo carne. Jesucristo es la palabra, el verbo de Dios. Y si no escuchamos la palabra, ¿cómo sabremos? ¿Cómo vamos a entender cuál es el camino? Si no escuchamos, entonces vamos a estar perdidos, no tendremos esa dirección, esa brújula. La brújula es la Biblia. Pero el Señor envió una y otra vez mensajeros porque tenía misericordia de su pueblo, pero el pueblo lo rechazó. Y hoy sucede exactamente igual. Y hoy sucede exactamente lo mismo. El pueblo, la gente, la sociedad, las familias rechazan la palabra del Señor. Y basta con tantear por un momento en nuestras propias familias. No quieren escuchar la palabra del Señor. No quieren escuchar qué es lo que dice la Biblia. No quieren escuchar todo lo que tenemos para decirles de parte del Señor. Y por eso, volviendo a Mateo 5:12, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces nos previene, nos anticipa que nosotros no tenemos por qué turbarnos porque alguien no acepta la palabra del Señor, porque alguien rechaza la palabra del Señor, porque alguien, aún con palabras, puede ser incluso hasta vulgares o agresivas contra alguno de nosotros, no significa que nos vamos a desanimar. No importa lo que esté sucediendo, porque nosotros no venimos acá por un aplauso, nos llevamos este evangelio para que nos digan, usted cómo predica de bonito. Esa es una de las peores trampas que podemos recibir si nos dicen usted cómo habla de bonito de Dios. No. Si alguien se acerca y nos dice, mire, le doy gracias a Dios porque hoy comprendí más de su palabra. Eso para nosotros sí es un gozo verdadero. Eso para nosotros sí es porque la gloria como no es de nosotros, sino que es de Dios, entonces eso para nosotros alegra nuestra manera, nuestro esfuerzo para seguir trabajando. Eso es lo que nos ayuda. No que nos digan, es que usted sí lo hace bien, en cambio aquel otro lo hace mal. No, es hoy me he acercado un poco más al Evangelio. A través del Espíritu de Dios, hoy he comprendido la palabra. Somos vasijas, somos de barro, somos realmente inservibles si no fuese por el Espíritu de Dios en nuestras vidas, si no fuera por la sabiduría del reino en nuestras vidas. Entonces es muy importante que comprendamos que nuestro galardón, esa corona, como lo llama también la Biblia, lo tenemos en el reino de los cielos. No busquemos aplausos, no busquemos buenos comentarios, no busquemos acá medallitas, reconocimientos públicos, absolutamente no. Nosotros buscamos que la gente conozca el Evangelio. Mire, he visto, tristemente, cómo algunas personas, algunas agremiaciones, hacen un reconocimiento público a personas que dicen predicar el Evangelio y le entregan y con mucho entusiasmo lo entregan y lo reciben quienes están allí. Pero la vida de estas personas que la están entregando no están sometidas ni sujetadas al Evangelio. No han cambiado, no han conocido, no ven nada del Evangelio. Sin embargo, entre ellos se aplauden. No debe ser así entre nosotros, no debe ser así entre nosotros. Nosotros debemos de estar preparados para cumplir todas las responsabilidades que Dios ha delegado a nosotros. Y es un imperativo constante, es decir, es un mandamiento que debemos cumplir todos los días. Sabemos que vamos a tener opositores, pero recordemos, así fue con Jeremías. Por eso leímos el pasaje de Segunda de Crónicas 36. Así fue con Isaías.
Isaías decía, ¿quién ha escuchado nuestro mensaje? Pero aún así Dios lo enviaba. Y aún así Dios nos envía a nosotros, que somos mucho más pequeñiticos, pero aún así Él quiere utilizarnos. ¿Para qué? Porque Él se glorifica en lo pequeño. Y Él se glorifica a través del mensaje que usted pueda compartir con un familiar, con un amigo, con un conocido, con alguien desprevenido, alguien necesitado. Dios puede glorificarse allí. Puede que la gran multitud que nosotros anhelamos no escuche el Evangelio. Puede que una persona esté allí esperando que usted o nosotros le llevemos el mensaje. Y entonces habrá fiesta en el reino de los cielos. Entonces debemos de estar preparados y debemos de estar atentos a las instrucciones que nos ha dejado el Señor. Por eso dice el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El Señor hace siempre estos ejemplos, nos pone estos ejemplos de cosas naturales, cosas que son que nos podemos familiarizar o estamos familiarizados todos con ellas. Y en este caso utiliza la sal. En el contexto, cuando Jesús da la enseñanza en el Sermón del Monte, la sal se utilizaba para preservar alimentos, para preservar, por ejemplo, la carne. La llenaban de sal y esto evitaba que se dañara fácilmente. Duraba muchos días al cumplirse con este procedimiento. También la sal servía y cumplía las funciones curativas. La utilizaban para curar enfermedades. Purificaba, incluso dentro de otras creencias, otros rituales no bíblicos. En muchas naciones esa sal la ofrecían a sus dioses como parte de purificación dentro de sus rituales paganos, como parte de purificación. Allí se utilizaba la sal. La sal también sabemos que da el sabor, un sabor agradable a los alimentos. Y a la vez, si se consume en demasía, da sed. ¿Y esto por qué es importante tener esas características que todos, repito, todos ya conocemos? Porque así debemos de ser nosotros, los discípulos de Jesucristo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y aquí es importante saber quién es el discípulo. Todos los creyentes somos discípulos. Discípulo no es solamente el predicador que cada semana da un sermón allí en un atril, no. Discípulos todos aquellos que hemos confesado a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Discípulos somos todos nosotros que creemos que solamente en Él hay salvación, que creemos que solamente la doctrina bíblica es la que debemos recibir y rechazamos todo el resto de doctrinas y enseñanzas que no están sustentadas ni sujetadas a la palabra del Señor. Cuando Jesucristo llamó a sus primeros apóstoles y discípulos, ellos dejaron todo por seguirle a Él. Entonces ahora nosotros estamos dejando principalmente cualquier otra creencia para acogernos y asumir solamente la fe verdadera que es en Cristo Jesús. Entonces, sabiendo que todos somos discípulos, el mensaje también es para todos. Todos somos entonces esa parte que nos dice la palabra, vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, estamos llamados como discípulos ¿a qué? A que la palabra del Señor sea preservada en medio de nuestras casas, en medio de nuestras familias, en medio de la sociedad en la cual nos desenvolvemos. Allí debe estar claramente la palabra de Dios en nuestras vidas, siendo evidente en nuestras vidas. Eso es lo que busca el Señor al enseñarnos, al mostrarnos este versículo. Nosotros sabemos que la palabra de Dios purifica. Nosotros tenemos que llevar la palabra del Señor tal como está escrita, no cambiarla, no acomodarla. Es que si la digo así de pronto la gente se ofende. Mire, es como Dios la mandó, no como nosotros creemos que la debemos decir. Y de esta manera es el Dios que tiene tanta misericordia, purifica corazones, purifica las vidas, purifica las familias, porque eso es lo que hace la palabra del Señor. Nosotros somos esa sal que el Señor quiere enviar para que otras personas conozcan la verdad. Vosotros sois la sal de la tierra. Y algo que es muy importante, pura.
cura esas dolencias, esas enfermedades, esas frustraciones. Nosotros somos parte de ese proceso que Dios quiere utilizar. No es que seamos indispensables. Indispensable Dios, indispensable su palabra, indispensable el Santo Espíritu, indispensable Jesucristo en la vida de los hogares. Pero Dios quiso utilizarnos y nosotros hacemos parte de ese proceso que Él quiere utilizar. ¿Para qué? Para que otras personas reciban esa sanación que necesitan las familias, las personas. ¿A través de qué? A través del Evangelio. A través de que nosotros estemos ahí para hablarles de ese Dios que consuela nuestras vidas, que consuela nuestros corazones. Y cuando dice que despierta sed, mire, cuando la palabra de Dios la entregamos tal como está en la Biblia y el Espíritu de Dios obra, esa persona quiere saber más. Esa persona nos llama, venga, yo quiero que vayan a mi casa, que empecemos un estudio bíblico, yo quiero conocer más de la Biblia, cómo empiezo a leerla. Y es un motivo maravilloso. Los que alguna vez recibimos este proceso, nos acordamos el gozo que sentíamos cuando nos reuníamos en pequeños grupos a estudiar la Biblia, con personas que Dios puso allí, con un conocimiento mayor al que nosotros teníamos, de hecho no teníamos ninguno nosotros, y empezaban a hablarnos y ese gozo se sentía en el corazón y ese gozo de familiaridad allí, ¿por causa de qué? Dios obrando en nosotros. Y eso es lo que daba, eso es lo que da, lo que significa esa sed de conocer más y más, quiero saber más y más del Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos comprender, que nosotros como discípulos tenemos la responsabilidad, el Señor nos ha encomendado de que lo hagamos. Y no es opcional, repito, si somos creyentes tenemos responsabilidades delante del Señor. La estamos cumpliendo. Si no lo estamos haciendo, orémosle al Señor para que nos pueda reactivar en lo que Él nos ha encomendado y hacer de que nuestra vida sea utilizada, permitir que nuestra vida sea utilizada por el Señor para que su nombre sea glorificado. Y si algún día el Señor por misericordia nos permite ver que una persona se ha convertido al Evangelio, ha llegado a los pies de Jesucristo y nosotros fuimos parte de esa compañía, no repito, no indispensables ni necesarios, pero sí conocimos ese proceso, van a sentir la mayor alegría que puede existir en esta tierra. Después de uno recibir al Señor, es ver que otra persona ha recibido al Señor en sus corazones. Es lo más maravilloso que hay. Entonces dice la palabra del Señor, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y usada por los hombres. Mírela, este pasaje hace mucho énfasis allí en el contexto histórico y en el contexto geográfico. Se daba en torno al Mar Muerto, allí en Israel. Y el Mar Muerto tiene esa característica que allí en sus aguas no se produce nada, sino es agua salada. Pero esa agua que está salada está, aparte de la sal, tiene otros minerales. ¿Qué pasaba? La sal la utilizaban así como la sacaban para el proceso que les acabamos de hablar, por ejemplo, de perseverar, preservar más bien, preservar la carne de los animales muertos, la preservaba. Pero entonces dice la palabra de Dios, pero si la sal se desvaneciera, es decir, si se cogía la sal y se separaba se mezclaba con agua natural, normal, la sal se desvanecía y quedaban solamente los otros materiales, los otros minerales. Y aún su apariencia permitía percibir de que era la misma sal, pero realmente la sal ya no estaba. ¿Por qué hacemos este énfasis? Espero que me puedan entender. Es que muchas personas pueden o podemos aparentar ser discípulos y no serlo. Es decir, la sal ya no está. Ya lo importante ya no está. Entonces no se quiere trabajar para el ministerio, ya no se quiere, no queremos, una persona ya no quiere congregarse, ya no hace los devocionales o los hace muy rápido de afán, es algo mecánico, algo que tiene que cumplir en el día a día, así como bañarse, pues tiene que hacer una lectura rápida, ya no quiere orarle al Señor, la sal se ha desvanecido y eso tiene una gran consecuencia muy triste y es, ahí dice claramente, ya no sirve para nada.
sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es decir, esa persona en el mundo ya no va a ser distinta, va a ser uno más del mundo. Es un grave peligro y mucha tristeza. Es una situación de mucha tristeza para esa persona y para la familia. Esas personas ya están otra vez allí en el mundo participando de todas las locuras, de todos los desórdenes, de todo aquello que nos hablaba Segunda de Crónicas, todas esas abominaciones de las naciones. Y aparenta, porque puede que todavía tenga palabras que hablan de Dios, pero ya la esencia no está, ya no cumple el propósito. ¿De qué? De impactar, de ser alguien importante para otras personas, haciendo la voluntad de Dios. Y eso nos invita nuevamente, si estamos en ese camino como perdiendo el sabor, ya no somos esas personas que nos identifican como creyentes, sino que ya nos identifican más porque estamos en el mundo haciendo las cosas del mundo. Simplemente vamos a ser pisoteados. Mire, una persona que habla del Evangelio, aún sea para ofenderlo, tiene un rango de respeto. Es decir, se le señala, se le conoce como alguien distinto. Pero si pasas de ese momento a uno que es en el mundo, vas a perder completamente el respeto. Te van a ir a respetar y te van a tratar peor que a alguien que nunca ha conocido el Evangelio. Y eso es muy importante. Por eso dice, ya no sirve para nada, sino para ser hollada por los hombres. Los hombres en la sociedad va a tratar a estas personas muy cruel y muy duramente. Entonces nosotros debemos de estar preparados para qué? Para obedecer siempre la palabra del Señor y cumplir cuál es su propósito en nuestras vidas. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, primero el ejemplo de la sal, algo que conocemos. Ahora, una lámpara, una luz, una luminaria. Ustedes son esa luminaria. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué significa ser la luz del mundo? Que nosotros debemos, en el lugar donde estemos, iluminar, servir de lumbrera para otras personas. Sabemos en el Salmo 119, versículo 105, allí encontramos lo que es la palabra de Dios en nosotros y lo que es la palabra de Dios para nosotros. Entonces dice la palabra del Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, primero, nosotros tenemos que asimilar, recibir la palabra de Dios, guardarla, ponerla por obra. Ahí esa palabra está iluminando nuestros caminos. Es esa lumbrera. Ahora que nosotros tenemos la luz de Jesucristo, ahora tenemos que manifestar esa luz. Imaginemos por un momento que literalmente tenemos esa luz irradiando por todo nuestro cuerpo, en una noche de densa oscuridad. Y nosotros simplemente nos cubrimos de la cabeza a los pies con un manto, por lo tanto la luz no puede salir, nadie más la puede ver, nadie más se puede beneficiar de ella. Es algo ilógico. Es el ejemplo que pone Jesús, nuestro Señor. Si una lámpara está iluminando, hay que ponerla en el lugar más alto para que ilumine a todos los de la casa. Así en una ciudad, la parte más alta para que la mayor parte de la ciudad esté iluminada. Y está diciendo, ustedes son esa luz. Ustedes tienen que ser visibles en el mundo, no se escondan, no se tapen, no se vayan debajo del almud, debajo de la cama. Ustedes tienen que ser visibles, háganse notar con el Evangelio, háganse notar con su manera de vivir, háganse notar con la manera de hablar, pero primero ustedes vivan de acuerdo a la palabra del Señor. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor, que nosotros debemos de vivir conforme a lo que estamos aprendiendo. No podemos ser creyentes ni discípulos solamente los sábados, los domingos o el día de reunión que tengamos como congregación. Y allí en ese lugar de cuatro paredes, entonces allí somos muy buenos discípulos.
pero en la empresa no nos identifican como discípulos, tenemos problemas. Si nuestras familias no nos están identificando como discípulos de Jesucristo, tenemos problemas. Si en la sociedad no nos identifican como distintos porque somos discípulos de Jesucristo, tenemos problemas. Y tenemos que reevaluarlo, no tengamos miedo de desnudar nuestra vida, que Él lo conoce todo, delante del Señor Dios Todopoderoso. Allí en la intimidad de nuestra oración, digámosle, Señor, yo no estoy haciendo lo que hoy tu palabra nos dice. Yo no soy esa sal en la tierra, Señor. Yo no soy esa luz, esa lumbrera. Yo estoy escondido, yo estoy agazapado. Me da pena, me da miedo. Se burlan de mí. Todo eso presentémoslo delante del Señor, que Él es el que nos abriga y nos dota de todo lo que necesitamos. Los dones y talentos provienen de Él y nos ayudará. Y algo que dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Es decir, lo que hacemos en el día a día tiene que estar sujetado a la palabra del Señor. Porque no es simplemente alguien que diga, bueno, yo entiendo esto que es hacer una obra de misericordia. Entonces, a aquella familia que es pobre le voy a llevar un mercado. Eso lo hacen aún los no creyentes. Es esa buena obra esté impregnada del Evangelio de Jesucristo, que nosotros lo hacemos porque con gratitud recibimos todo del Padre Dios y lo compartimos con nuestros hermanos. Y allí está presente la palabra del Señor, y allí está presente el Evangelio de Jesucristo, y allí está presente un mensaje de esperanza y un llamado, una invitación a que puedan esas personas congregarse y conocer más del Evangelio de la salvación que es por gracia. Eso es lo que quiere el Señor, que todo lo que hagamos glorifique al Señor, que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. Y esto, repito, tiene que ver en todos los ámbitos de nuestro día a día, en todos. No solamente en una partecita, sino aún en un saludo. Mire, aún en una respuesta, aún en una dificultad que tengamos en el día a día, en cómo reaccionamos en una fila, por ejemplo, pagando los servicios públicos, en cómo reaccionamos ante una llamada telefónica que nos parece molesta, en cómo actuamos cuando hay algo que está en contra nuestra, que están obrando en contra de nuestros intereses. Todo lo que esté en nuestro entorno sea para glorificar a nuestro Dios. Y eso es lo que espera el Dios Todopoderoso de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que ser diferentes a los fariseos. Del versículo 16 en adelante es lo que el Señor dice. Él dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué significa? ¿Qué hacían los fariseos? ¿Cuál era uno de los llamados fuertes que Jesús le hacía a los escribas y a los fariseos? Ellos decían cómo tenían que hacer las cosas, pero ellos mismos no las hacían. Esa no puede ser nuestra justicia. Dice la palabra es que nuestra justicia debe ser mayor que la de ellos. Es decir, hacemos primero y luego ¿qué? Enseñamos. No tiene sentido buscar que las otras personas aprendan si nosotros no la hemos aprendido, si nosotros no la hemos cumplido, si nosotros no la hemos puesto por obra. Si nosotros no estamos haciendo lo que el Señor nos manda, no estamos haciendo nada. El versículo 19 dice claramente, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Más, cualquiera que los haga, es decir, que los ponga por obra y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, no se trata simplemente de conocerlos, sino ponerlos por obra. Entonces, si fuéramos cerrando esta enseñanza del día de hoy, para que vamos cerrando y vamos concluyendo, ¿qué es lo importante? Primero, recibir la palabra del Señor y ponerla por obra nosotros, discípulos de Jesucristo.
El discípulo siempre está en una constante capacitación. El discípulo todavía está preparándose día tras día. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que el Señor Jesucristo nos lleve delante de sí. Todos los días. Y esa enseñanza significa que comprendemos y practicamos. Aprendimos y practicamos. Conocimos y practicamos. Siempre está el poner por obra la palabra del Señor. Es lo principal. Luego sí, enseñar a otros, ser esa sal de la tierra. Esa sal que ayuda a las personas, primero para que la palabra del Señor se mantenga vigente todos los días en las congregaciones, en las familias, ojalá en la sociedad, aunque sabemos que este mundo va de mal en peor. Que muchas personas, siendo nosotros quienes llevamos esa luz, conozcan de la salvación que es por gracia, porque nos ven distintos, porque no nos escondemos, porque no nos da pena decir es que yo soy cristiano. Yo no pertenezco a una religión. Jesucristo no vino a crear religiones. Jesucristo vino a salvarnos y para que todos pongamos la fe exclusivamente, repito, exclusivamente en Él. Es que yo soy cristiano, yo soy siervo de Jesucristo. Yo no pertenezco a ninguna religión, ni quiero ser encasillado en ninguna religión. Quiero ser discípulo de Jesucristo y mantenerme allí. Y para mantenerme, tengo que conocer día tras día cuál es su voluntad, cuál es su palabra. Entonces, debemos de comprender que tenemos responsabilidades que el Señor nos ha dejado. Estos son, repito, es un imperativo, es un mandato que Él nos ha dejado para cumplir en el día a día. ¿Y esto qué hace? ¿Cómo lo podemos describir? Hace parte del carácter nuevo que tenemos los cristianos, el carácter del cristiano. Nos estamos acercando al carácter del reino. Nos estamos acercando allí a todo lo que el reino de los cielos tiene para que nosotros cumplamos. Es decir, allí está en el rey, en estos pasajes, la ética del reino, cómo debemos de vivir los creyentes, cómo debemos de vivir los cristianos. Es una manera de reflejar al mundo el Evangelio de Jesucristo. Y por último, recordemos que muchas personas no nos van a escuchar. De hecho, tengámoslo por sentado, la gran mayoría no nos va a querer escuchar. Otros, entre ellos, muchos se van a querer burlar. Muchos incluso van a renegar contra el mismo Dios. Se van a levantar contra el mismo Dios como lo acabamos de ver allí en Segunda de Crónicas 36, 11 y siguientes. Pero recordemos, así sucedió con Jeremías, así sucedió con los profetas, no va a ser distinto. Pero nuestro galardón está en los cielos y es allí donde debemos de prestar atención. Aquí tenemos algo por cumplir, por hacer. Pensemos siempre primero en el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas llegarán por añadidura, pero pensemos siempre un galardón grande en los cielos. Amén y amén.